Paso por Latinoamérica, nuestro primer paso por Latinoamérica del día de hoy. Enrique es un amigo también venezolano que hace juegos primero en Venezuela y luego en Colombia. Al igual que Luis, de alguna manera, no de alguna manera, en concreto dirige junto con Eibar y Alejandro, dos personas más en Colombia, el capítulo colombiano de la IGDA. Al igual que Luis también conoce a toda la comunidad internacional de videojuegos, se codea con las grandes personalidades. No, pero son dos personas que en realidad hacen mucho por la industria de su país y también proyectan mucho de su industria hacia afuera y están ayudando a que como latinoamericanos seamos mucho más creíbles dentro de la industria en el exterior, por lo cual yo personalmente me siento muy agradecido y por eso los invitamos. Se me saca la venta. Y nada, estamos muy contentos, muchas gracias Enrique y los dejo para que les cuente lo que les tenga que contar. Gracias. Bueno, gracias Juan Pablo a ti por la invitación y por las palabras tan amables. Y gracias a ustedes por estar acá. Creo que, como lo estaba comentando Luis, este es el primer gran paso para involucrarse en esta industria, ¿no? Hacer comunidad y participar activamente. Yo me llamo Enrique Fuentes, me dicen Quique, y dirijo un estudio que se llama TeraVision Games. Ahora quiero saber quiénes son ustedes. ¿Cuántos de acá son estudiantes? Dejen las manos levantadas. ¿Cuántos de los que son estudiantes de ingeniería o algo que tenga que ver con programación? Ok, el resto son tú, arte, programación. ¿Qué estás haciendo como así, más o menos? ¿Cuántos son estudiantes de arte o de diseño? Animación. Okay. ¿Cuántos son del área de negocio que han estudiado algo que tenga que ver con administración? Okay. Listo. Ok, gracias. Bueno, nuestro estudio, TeraVision Games, comenzó hace 9 años. Tenemos un core team en este momento de 22 personas y estamos en un proceso de expansión agresivo, digamos, para nuestro tamaño. Esperamos ser unas 30 personas al final de este año. Estamos ubicados entre Bogotá y Caracas. Hemos hecho más de 70 videojuegos hasta la fecha. Y nuestros clientes incluyen Nickelodeon, Disney, Atari, DHX Media, Sprout, Namco. Hemos hecho y otros más del sector de entretenimiento. ¿Cuál es el enfoque de esta charla? ¿Quiénes reconocen este carro de acá? Levanten la mano. Okay. Los que no, por favor, se salen. Se equivocaron de lugar. Este no es el lugar para ustedes. Es un DeLorean, ¿no? ¿Y para qué sirve un DeLorean? Para detener el tiempo, para más nada, ¿no? Además echa fuego, ¿no? Peligrosísimo el carro. Y básicamente un poco lo que comentaba Rolando en la mañana es el enfoque de esta charla, ¿no? Yo quiero hablar con Quique de hace 9 años exactamente y aquí tengo una muy buena herramienta para hacerlo, ¿no? Entonces la idea es que nos montemos en este DeLorean y podamos hablar viendo hacia atrás, basado en la experiencia que yo he tenido de 9 años haciendo videojuegos, ¿no? Pero les tengo una advertencia en esta charla y es básicamente algo que dijo un productor de Hollywood que se llama William Goldman, que es Nobody Knows Anything, ¿no? Que significa nadie sabe nada. Y esa fue básicamente su conclusión luego de trabajar en un montón de películas como Screenplay Writer. De hecho, él hizo el screenplay de Butch Cassidy and the Sundance Kid. O sea, es un tipo con bastante credibilidad como para hablar del tema. Y básicamente yo los invito a que se cuestionen todo, a que todo lo que yo les diga lo vean desde el punto de vista de mis lecciones aprendidas y lo que nosotros hemos experimentado y los errores que hemos tenido, pero nada de esto está escrito en piedra y nada son mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje número 1 que hemos tenido nosotros y que he tenido yo en particular? Es entender videojuegos como negocio. Nosotros arrancamos en esta industria. ¿Quiénes aquí se sienten muy apasionados hacia los videojuegos? Levanten la mano. Y yo creo que básicamente todos entramos en esta industria por un tema de pasión. Y eso es una gran ventaja. Pero se puede convertir también en nuestro peor enemigo. Porque tendemos a perder un poco el foco en negocio. Tendemos a
a pensar en este juego me encanta, lo quiero hacer, y no pensamos mucho más allá desde el punto de vista de cómo construir empresa y cómo desarrollar un negocio en el tiempo, ¿no? Y básicamente vemos el tema de hacer dinero en los videojuegos porque somos súper avaros, porque nos encanta el dinero y somos como Mr. Burn aquí que básicamente vives para el dinero. No, la verdad que es por un tema de sostenibilidad y escalabilidad. Y sostenibilidad, aterrizándolo un poco, básicamente es hacer lo que nos gusta por mucho tiempo, ¿no? O sea, si no tenemos un juego exitoso, pues no vamos a poder seguir haciendo esta actividad. Y yo veo escalabilidad como hacerlo cada vez mejor y de forma más ambiciosa. O sea, siempre hay que empezar en algún lugar, hay que empezar con ese pequeño jueguito que ojalá nos dé suficiente para que al menos ese juego recupere lo que ha invertido y nos permita hacer el siguiente, pero ojalá haga mucho más y yo tenga más presupuesto para hacer un siguiente juego que sea mejor que el anterior, ¿no? Entonces, ir escalando un poco en la ambición de los productos que estamos haciendo. ¿Qué pasa si yo hago un buen juego y luego no vende nada? Y un poco esta es como la imagen que se me viene a la mente, ¿no? Trabajar en un banco. Pido disculpas si alguien trabaja en el sector bancario, pero no necesariamente es una crítica negativa hacia trabajar en un banco o en cualquier otro trabajo. Es básicamente la tragedia de no poder hacer lo que te apasiona. Y ese es el punto. O sea, si ustedes tienen una pasión hacia hacer videojuegos, es trágico, porque van a ser infelices en la vida de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un trabajo que lo que están esperando que llegue el fin de semana, ¿no? Entonces, ojalá todos los que están acá se puedan dedicar a hacer videojuegos y puedan construir una vida decente haciéndolo. Entonces, bueno, sí, ahí yo me las estaba echando con todos estos super clientes y tal, pero cada uno de estos badges nos ha costado un montón, ¿no? Y llegar acá pues tiene su historia y un poco lo que les quiero comentar. ¿Cómo llegamos acá? Nuestra primera experiencia, nosotros arrancamos básicamente haciendo servicios desde el principio y teníamos un equipo que daba outsourcing de arte, pero dijimos, nos queremos meter un poco más duro a hacer nuestro juego, nos queremos meter un poco más duro a hacer un juego completo, ¿no? Y hicimos este experimento. De hecho, una misma persona dentro del equipo lo programó e hizo el arte, y el arte es como súper básico. Y hicimos este juego, se llamó Lieutenant Fly vs. Spiders from Above, hecho en Flash, y ahí quería un poco también como comentarles ese punto, ¿no? O sea, no hay una tecnología para hacer videojuegos, háganlo lo que sea. Al final lo que importa es que hagan algo y lo publiquen. Y hicimos este jueguito que era bien sencillito, pero como hecho con mucho cariño, ¿no? Donde tenías que hacer un match 4, match 3, una gran innovación que tuvimos con el juego, era match 4. Y entonces cuando desaparecían filas, caían las municiones hacia abajo, cargabas esas balitas y eso era lo que te permitía matar estas arañitas que venían bajando muy lentamente. Entonces es como un puzzle battle, ¿no? Luego con ese juego nos fuimos a Game Connection. ¿Quiénes han oído hablar de Game Connection? Game Connection es un evento en San Francisco que es como un speed dating de negocios, ¿no? Donde tienes reuniones de 30 minutos con distintos posibles clientes, con distintos posibles publishers. El evento es bastante costoso, cuesta asistir, nada más tener un espacio y cuesta como $6,000. Y nosotros en esa época no nos sobraban los $6,000, pero se lo metimos. Dijimos, vamos a buscar dar el siguiente paso, ¿no? Invertimos en dar el siguiente paso, pero además invertimos teniendo algo que mostrar. Afortunadamente, Disney vio nuestro juego y dijo algo así como que "We love your game". No va a ser la voz. Pero, y tampoco fue Mickey el que nos los dijo, pero así se sintió. Y nos dijeron, nos encanta su juego. De hecho, las palabras exactas que usó el tipo de Disney fue "The game is extremely addictive", o sea, es extremadamente adictivo. Queremos hacer algo con su juego para Phineas and Ferb. Y ahí como que empezó toda nuestra aventura con el tema de propiedades intelectuales para compañías de entretenimiento. Entonces tomamos esto y lo convertimos en esto. Entonces básicamente el mismo juego, exactamente el mismo juego, reesquineado para Phineas and Ferb, ¿no?
Entonces, así comenzamos, ¿no? Con el primer batch. Nos ganamos nuestro primer batch de Disney Interactive y aquí aprendimos que además nos fuimos conociendo como equipo, fuimos entendiendo cuál era nuestro ADN como compañía y nos dimos cuenta que éramos muy buenos entendiendo propiedades intelectuales, pero además pudiendo hacer juegos que eran coherentes con esa propiedad intelectual. ¿A qué me refiero con eso? Podíamos hacer una animación que de alguna manera reflejaba la misma calidad de la serie en televisión. Entonces, el juego, o sea, si tú haces un juego Phineas and Ferb, no se puede ver distinto visualmente, digamos, el arte del juego y la animación del juego no pueden ser distintas a lo que está en la serie de televisión. Entonces, un poco fuimos como explorando esa avenida y logramos hacer unos 3, 4 juegos más para Disney ese mismo año. Y entonces, ahí fue mucho más fácil llegar a Nickelodeon. Y a Nickelodeon le decimos, nosotros somos los que trabajamos con Disney, por favor, danos chamba, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con Nickelodeon también, luego por cosas de la vida logramos cerrar un par de juegos con Namco como publisher, trabajamos con PBS y bueno, el resto es historia, de hecho Atari ya es historia. Y DHX, ¿no? DHX ahorita es quizás uno de nuestros clientes más grandes. Muy poca gente conoce DHX, es una compañía canadiense, es un gigante, son dueños de Inspector Gadget, y como otras 100 propiedades más, compraron un canal de televisión ahorita en Canadá, el Family Channel, es decir, son una compañía bastante grande y la mitad de nuestros ingresos provienen de esta compañía. Entonces esto me lleva al aprendizaje número 2, que es foco y una propuesta de valor clara. No es suficiente decir yo hago videojuegos, no es suficiente decir a mí me encantan los videojuegos y quiero hacer un juego. No, bueno, pero lo voy a hacer para móvil. No es suficiente. Tienen que tener una propuesta de valor clara a la hora de acercarse a un cliente. ¿Qué son ustedes y cuál es ese valor que ustedes le están ofreciendo al cliente? Generalmente el riesgo de eso, o el riesgo que uno percibe, es que estás cerrando puertas. Es que no eres ese todero que cualquier cliente que se te acerque tú le vas a poder ayudar. Ese es el peor error que pueden cometer, porque más bien estás cerrando la puerta al que está buscando algo específico. Entonces véanlo más bien como que si no tienes una propuesta de valor específica, no vas a conseguir ese cliente ideal que tú estás buscando. Entonces logren desarrollar, entiéndanse como estudio y logren desarrollar esa propuesta de valor. En nuestro caso, nosotros hacemos videojuegos enfocados en propiedades intelectuales character-based, o sea, cualquier propiedad intelectual que tiene unos personajes animados, ¿no? Como Phineas and Ferb, hemos hecho cosas de Dora la Exploradora, hemos hecho cosas hasta de los ositos cariñositos, y basamos el diseño de nuestras mecánicas en narrativas, en la narrativa de estas propiedades, y esto es un valor importante para nuestros clientes, ¿no? Y voy a explicar un poco más a qué me refiero con eso. Nosotros acabamos este fue el último juego que publicamos hace como un mes más o menos, es un juego de las tortugas ninjas. Se llama We Akasha Blitz, y les voy a explicar un poco a qué me refiero con transformar narrativa en mecánicas con este juego. El juego básicamente, sí, me gustan bastante los puzzle battles, pero este tiene otra innovación, porque este no es swap, sino connecting the dots. Y es un juego que básicamente cuando tú conectas tokens de un color, en este caso Donatello ataca a los enemigos y tienes un timer para que ellos te ataquen a ti, ¿no? Ok, hasta ahí todo bien. Pero entonces hay un aspecto narrativo en las tortugas ninjas que es que Splinter es como el que los mantiene juntos, ¿no? Es su maestro. ¿Quiénes son fanáticos aquí de las tortugas ninjas? Ok. Y las tortugas ninjas son mucho más poderosas cuando trabajan en equipo, ¿no? Entonces nos planteamos cómo traducimos eso en una mecánica de juego. Y lo que hicimos fue implementamos estos tokencitos verdes, son el Splinter Token, y básicamente lo que te permiten es conectar tokens de distintos colores, de manera que varias tortugas pueden atacar a la vez, y eso te da un multiplicador de energía. Para el que de repente está jugando el juego y dice, bueno, puedo conectarlas y eso me da un multiplicador, puede parecer algo obvio que esté ahí en el juego. Pero para nosotros, en nuestro mensaje hacia Nickelodeon, fue como que, estos tipos lo entienden. O sea, estos tipos entienden que hay un Splinter, que hay un aspecto narrativo de las tortugas ninjas cuando trabajan en equipo, y créanme que hicimos todo el trabajo de que así lo entendieran y de posicionarnos de manera tal que ellos entendieran que
que nosotros éramos expertos en la propiedad y lo incorporamos como una mecánica. Entonces, esto es un ejemplo como bien sencillito y bien tonto, pero creo que ilustra bastante bien el punto de transformar narrativas en mecánicas. Ese foco en este tipo de compañías nos ha permitido continuar creciendo de forma muy sostenible. En este momento estamos haciendo nuestro siguiente pitch con Nickelodeon para una serie buenísima, que ya somos todos fanáticos en el estudio que se llama Breadwinners, y seguimos trabajando mucho con DHX. Tenemos otros clientes más pequeños, pero digamos que estos son los que están pagando los salarios y la oficina, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje número 3? Y esto siempre es un tema como bien recurrente cuando conversamos entre estudios, es que hay un riesgo en el modelo de servicio de meterte en el Service Rat Race, ¿no? ¿Y a qué me refiero yo con el Service Rat Race? Consigues un proyecto, te pagan, terminas ese proyecto y tienes que salir a vender el siguiente. Te pagan, tienes que salir a vender el siguiente, y así vas. Realmente no hay ningún momento en el que dices, tengo un super hit en el camino y que te pueda dar un poco más de libertad para inventar. El servicio se convierte como en un perseguirse la cola, ¿no? Como los perritos que se persiguen la cola. Eso es importante que lo tomemos en cuenta porque es un modelo que no es demasiado escalable. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo estamos pensando nosotros romper este ciclo? Porque lo estamos haciendo. Y básicamente juegos que moneticen como producto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Sustituir ingresos de servicio. Nosotros en este momento, como les digo, nuestros ingresos provienen de un cliente, de alguien que le facturamos y nos da un cheque, con productos, o sea, con tener un juego afuera que vende, ¿okay? Que vende y que nos genera ingresos. De manera que vayamos sustituyendo poco a poco el ingreso de servicios con estos productos. Yo siempre que he hablado con colegas de la industria y con inversionistas y con gente de negocio, me dicen, no se puede, eso no se puede. Tú o te enfocas en hacer servicios y creces de esa manera, o te enfocas en hacer productos, porque si no, el servicio siempre te va a jalar más atención. Hay un cliente molesto porque no recibió su entrega y terminas agarrando las dos personas que tenías dedicadas a tu proyecto, a tu producto, pasándolos para acá, siempre para reforzar el área de servicio. Y sí pasa. Pero recuerden a nuestro amigo William Goldman, sí se puede y hay maneras de hacer las cosas. No crean en esos absolutos, ¿no? Como decían en Star Wars, solo los Sith, que geek soy, solo los Sith como que hablan de absolutos, como si dicen verdades absolutas, y eso no ocurre en ningún contexto. ¿Quiénes conocen este juego? ¿Quiénes aman este juego? A mí me parece una joya, una obra de arte. Ok. Buenísimo, pero lo pagaste, ¿no? Lo compraste. Sí, o sea, y está bien, y es una experiencia súper contenida. ¿Quién sabe quién hizo este juego? Ok. ¿Quién se imagina que este juego lo hizo un equipo pequeño, independiente, de personas que le dedicaron muchísimo tiempo a hacer un crafting así súper bonito y muy indie, un equipito muy indie? ¿Quién se imagina que ese fue el caso? Pues este juego lo hizo una agencia de publicidad. ¿A quién le sorprende que este juego lo haya hecho una agencia de publicidad? A mí me sorprendió muchísimo. Y no tengo nada en contra de las agencias, pero y no me refiero a que las agencias no puedan producir cosas de este nivel. Aquí lo que estoy hablando es del modelo. O sea, las agencias viven de servicios, las agencias viven de clientes. Y si en una agencia se pudo crear una joya como Monument Valley, yo creo que en un contexto de un estudio de videojuegos que se dedica a crear videojuegos, es mucho más probable, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que sí es posible dentro del modelo de servicio crear cosas extraordinarias. A mí esta historia me inspiró muchísimo y como que me renovó un poco la fe en lo que estamos haciendo, porque yo llegué a pensar que estábamos ya metidos para siempre en ese ciclo, y gracias a esto casi que no pude dormir cuando me enteré de esto, y agarré a mi equipo y les dije, lo podemos hacer, vamos a seguir empujando nuestros productos propios, ¿no?
Entonces, ¿cuál ha sido ese primer experimento que estamos haciendo? Ha sido bajo el modelo free to play. Ya se explicó. ¿Quiénes están aquí desde la mañana, desde la primera charla? Ok, entonces ya saben lo que es free to play, ¿no? Ya son todos expertos en free to play y en free to play. Yo tengo un truco buenísimo para identificar un juego free to play de un juego pay to play. Es que aquí el de free to play es de free y aquí el pay to play tiene un monto. Súper, ¿no? Ya se pagó se pagó el taller. Ok, ahora, free to play es el modelo ganador, sin duda. O sea, nadie, el que me disputa esto, pues le puedo mostrar esto, ¿no? El top grossing del App Store, 10 de 10 juegos, el top grossing es lo que más plata hacen, ¿no? De los 10 primeros juegos, 10 son free to play. No nada más eso, de los 27 primeros juegos, 26 son free to play. ¿Cuál no es free to play acá? ¿Cuál? Okay. Pues si no están usando el truquito que yo les enseñé, ¿no? Ok. Ya para llevarlo, aterrizarlo un poquito más a números, ¿quiénes conocen a Supercell? ¿Quiénes conocen Clash of Clans? Bueno, Clash of Clans fue hecho por un estudio finlandés que se llama Supercell, que para este momento tenía no más de 100 personas, que me parece un dato importante porque es una escala de estudio que no es 500, 1000, 2000 personas. De hecho, cuando lanzaron estos juegos tenían 70 personas y hacen 2.5 millones de dólares diarios con estos dos juegos. Y no es un typo, son diarios, con cada día. O sea, ¿me asusté? ¿Me paré? ¿Pasó un día? 2.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares. Entonces, es espectacular, ¿no? O sea, un modelo. Y de nuevo, acuérdense que no estamos hablando aquí de Mr. Burns y de hacer muchísima plata, sino las posibilidades que eso nos da como desarrolladores. Otro ejemplo, CSR Racing, 12 millones al mes, Dragon Ball 10 millones al mes. Entonces, pero hay un aprendizaje importante haciendo este proceso de crear un juego free to play, y es que nadie va a invertir en ti si tú no lo haces primero. O sea, olvídense del publisher, o sea, sáquenselo de la cabeza, el publisher que le llega con un concepto, con un papelito o con una idea, y me encanta tu idea, $200,000, toma, o pasa muy poco, o sea, pasa tan poquito que ni siquiera lo consideramos como una opción. Entonces, se nos ocurrió que teníamos que hacer nuestro Lieutenant Fly. ¿Se acuerdan el primer jueguito que les enseñé cuando nos fuimos a Game Connection? Teníamos que hacer nuestro Lieutenant Fly para poder construir credibilidad con un juego free to play, y nos lanzamos a hacer este juego que se llama Hans the Viking. Les voy a mostrar un videito aquí rapidito. Si lo paso, ayudaría, ¿no? Bueno, no hay audio. Sí. El juego es una especie de MOBA basado en este momento tenía 3 clases, como que el tanque, que es Thor, que es un tipo así súper lento pero muy resistente, Freya, que es la Ranger, o sea, la que ataca a distancia, y es una clase de soporte también, y estaba Hans, que es el tipo como súper rápido, como el Scout, ¿no? No, ya. Sí. Por cierto, qué pena mi escritorio, la idea no era que lo vieran, pues ya vieron ya pasaron a la casa. Okay. Y ahora aquí. Ok. ¿Qué hemos aprendido con esta primera experiencia de Hans? La número 1 es que los free to play son más ciencia que arte, son una ciencia. Yo mañana voy a dar un taller sobre este tema de monetización. Veo que los veo muy interesados en el tema y me parece chéverísimo que estén interesados, porque por ahí es que se puede hacer progreso como industria. Pero en este momento, pues muy superficialmente, ya también lo hablo un poquito Rolando. Alguien de hecho creo que preguntaba cuánto tiempo le tomaba, el tiempo de vida, no creo que eras tú, el tiempo de vida de un juego. Esta charla los invito a que la vean, si se quieren adentrar un poquito más en el tema. El link lo voy a tuitear,
así que síganme. Y este tipo habla, una persona súper reconocida en la industria. Él dice que la mayoría de los juegos que están en el top grossing, en ese top 10, les tomó 17 meses llegar ahí, Martín. Así que 17 meses, o sea, lancé hoy y el año y 5 meses fue que llegó al top 10. Entonces, piensen un poco en las implicaciones de eso, ¿no? Toma tiempo hacer que un juego, ya no es el paradigma de consolas de hace años que lanzabas el juego y en el primer día sabías si iba bien o no, me persigné y ojalá le vaya bien, y si no vende bien el primer día o el primer fin de semana, ya fue un flop, ¿no? Entonces, piensen en eso, piensen en el cambio de paradigma que implica que te tome 17 meses para llegar hasta ahí. ¿Y por qué toma 17 meses? O el tiempo que sea. Porque es un live service. O sea, tú operas hoy en día un juego free to play como Game as a Service. No hay manera, no hay posible manera de sacar un juego free to play y que el primer día todo esté perfecto, porque depende de demasiadas variables. Existe lo que llaman la economía de juego, y la economía de juego son un montón de variables que interactúan entre ellas, y ni el tipo más genio de la matemática puede lanzar un juego con una economía perfecta desde el día 1. ¿Ok? O sea, eso no me lo tienen que creer porque William Goldman dice que no me lo crean, pero créanmelo. Si tienes una hipótesis de diseño prueba, pasa muchísimo que estamos en un pequeño grupito dentro de tu estudio, y entonces todas las decisiones se toman ahí, y qué piensas tú y qué pienso yo, y yo te convenzo a ti o qué vamos a hacerlo. No hay ni siquiera que tener un argumento muy largo. ¿Quieres implementar un feature? Implementa el feature, lo lanzas y lo pruebas. Y si te preocupa que vayas a quemar tu juego o que vaya a ser mal percibido, lánzalo nada más en un país. Lánzalo nada más en 2 países o en un lugar donde sea representativo de tu demográfico. Y lo pruebas y ves cómo le va. Y haces lo que llaman A/B testing, que es que dejas una versión de una forma, otra versión de otra forma, y ves cómo le va a las dos. Ya, medible, totalmente medible. Esas son de las cosas que se pueden hacer hoy en día por la distribución digital. Entonces, pero si bien free to play es el modelo ganador, no es para todo el mundo. Si ven entre líneas, todo ese tema de juego como servicio ¿qué requiere? Mantenimiento. Requiere gente, requiere inversión, requiere mantenimiento. O sea, estamos tratando de hacer un juego demasiado grande, con el que les mostré de Hans. Lo que ustedes vieron ahí es como lo que nosotros pensamos que iba a ser la experiencia inicial. Pero resulta que empezaron a salir MOBAs. Este es un MOBA que salió en noviembre que se llama fue el Fates Forever, que salió MOBA para tableta, me refiero, ¿no? Porque ya están súper posicionados los MOBAs en PC tipo Dota 2 y League of Legends. Pero esta gente hizo un trabajo espectacular en llevar el juego a tableta y se levantaron $8.2 millones en noviembre, y a mí me deprimió mucho porque cómo competimos nosotros con nuestro pequeño jueguito de Hans versus una gente que está fondeada con $8 millones, ¿no? Entonces, y la verdad que algo que yo creo que es muy que aplica mucho en nuestra región es que es muy difícil levantar capital, ¿no? Aquí no hay realmente un buen ecosistema de venture capital. Entonces, de alguna manera estamos en desventaja, pero hay que ver cómo lograr superar ese obstáculo. Entonces, nos dimos cuenta que si vas a hacer tu propio juego, y esto es algo o sea, que estúpido que no lo hice, porque esto es nuestro día a día. O sea, nuestro día a día es planificar alcance para clientes, saber exactamente cuánto tiempo nos va a tomar, somos buenísimos planificando, vender por un budget, por un presupuesto específico, y ejecutar en esos tiempos. Y no lo aplicamos para nosotros, lo hicimos malísimo. O sea, en vez de hacer lo mismo que hacemos con todos nuestros proyectos, con nuestro juego no lo hicimos, nos lanzamos a desarrollar. Y estamos metidos en un proyecto más grande de lo que realmente podemos ejecutar. Entonces, hay que planificar y entender el alcance. Así ustedes sean la gente más indie de todos los indies que trabajan bajo la musa y bajo las estrellas, por favor, planifiquen. Por lo menos entiendan en lo que se están metiendo. Traten de hacer, si sea un pequeño plan donde entiendan, esto me va a tomar tantos meses de tantas personas y necesitaría vivir en casa de mis padres y que me mantengan por un año.
Ok, válido, pero traten de entender cuál es ese costo que están asumiendo para el desarrollo. Porque si no, terminan los juegos en lo que yo llamo el prototype limbo, ¿no? O sea, yo me imagino que hay un limbo allá donde hay personajes que le falta un brazo, hay unos mapas que no están texturizados, son todos grises, es un lugar bien creepy, en mi mente están así como todo. Zombie. Sí, es feo, el lugar es feo. Ojalá no terminen sus juegos en prototype limbo, ¿no? Y siempre me gusta mucho decir que más vale un juego publicado que 100 prototipos volando. Entonces, nuestro nuevo enfoque ahorita es hacer una versión más chiquitica de un MOBA que las que existen actualmente, y la vamos a hacer para teléfonos, no para tabletas. Ya tenemos un motor bastante avanzado, y nuestra referencia que estamos utilizando es un juego que se llama Plants War. ¿Quiénes conocen Plants War? Es muy chévere, es un juego muy entretenido. Y ahí viene nuestro aprendizaje número 7. Alguien lo comentaba en las charlas anteriores, que todo está inventado, ¿no? O sea, a nivel de géneros de juego, las referencias están ahí. Y así uno trata de innovar. Sí hay que ver las referencias, hay que ver qué funciona, sin asumirlo como que eso que funcionó antes va a funcionar ahora de igual forma, pero traten de entender qué tiene ese juego, qué tiene esa experiencia con el mercado que lo hizo exitoso. Y yo llamo esto como el Innovation Equalizer, ¿no? O sea, ustedes han visto estos ecualizadores que si tú quieres ajustar el sonido, ¿qué haces? ¿Agarras y mueves todas las palanquitas a la vez? ¿O vas como moviendo una por una? Una por una, ¿no? Porque si no, no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. Entonces, yo hago esa analogía con el tema de innovación y con el tema de juegos. Traten de mover una palanquita a la vez. Y de nuevo, estoy seguro que aquí se puede parar otra persona y decirle, estás loco, agarra eso y muévelo y échalas todas para abajo y súbelas todas y ve qué pasa. Es otro approach totalmente válido. En nuestro caso, estamos intentando con una innovación un poco incremental. Y por eso les doy la referencia de Plants War, ¿no? Entonces, bueno, esos son nuestros aprendizajes digamos, con nuestra experiencia. Y aquí les doy unas bonus level, algunas recomendaciones adicionales para los que estén comenzando en la industria, que veo que es la mayoría de ustedes. La número uno es que ¿quiénes aquí quisieran tener su propio estudio? Todos, ok, qué chévere, buenísimo. Les pido que consideren esto, y no quiero aquí desmotivar a nadie, pero quiero que traten de entender en lo que se están metiendo. No es lo mismo ir a un restaurante. ¿A quién le gusta ir a comer a un restaurante y que lo traten bien y comer comida rica? Okay. Pues no es lo mismo esto que estar en la cocina, ¿no? Y esto es una analogía que a mí me gusta mucho, porque a todos nos gusta ir a un restaurante. Mucha gente incluso dice, a mí me encantaría tener un restaurante porque les parece chévere la experiencia, pero nunca han estado del lado de la cocina, ¿no? Y yo creo que hay que entender cómo funciona el animal por dentro. Hay que tratar de entender primero si lo que ustedes realmente perciben como gamers, como la persona que está consumiendo el juego, es lo mismo que ustedes esperan a la hora de desarrollarlo. Créanme que son dos experiencias súper distintas. No quiero decir que no sea lo máximo. O sea, yo no podría conseguir mi vida haciendo otra cosa distinta, pero yo soy masoquista. Pero entiéndanlo primero. Y una recomendación que les puedo dar es, hace 10 años no había industria de videojuegos en Latinoamérica, no existía. O sea, no había manera de emplearse en un estudio de videojuegos. Yo creo que... 12, hace 12 años, bueno, igualito hace 10 eran 2 personas. Y hoy en día existe esa posibilidad. Y ojo, aquí yo no estoy tratando de vender que ustedes o se empleen, o trabajen aquí, o trabajen allá. Simplemente, si yo hubiese vuelto a comenzar, acuérdense que estoy montando mi DeLorean hablando con Kike del pasado. Si yo comenzara otra vez, creo que me hubiese encantado entrar en un estudio de videojuegos que funcionara muy bien y aprender cómo se hacían las cosas. Me hubiese ahorrado un montón de tiempo. Y como dice un amigo mío, Jairo Nieto, te ayuda a aprender con el dinero de otros. Básicamente, o sea, estás entrando en un lugar donde vas a aprender cómo se hacen las cosas y te va a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y energía. Entonces, para mí, yo creo que eso es una recomendación que puede ser válida. Entiendan trabajando en la cocina de otros y ver si realmente es lo que quieren hacer y encontrar realmente cuál es su vocación dentro del desarrollo de videojuegos.
estudio, y sea, me cansé, me voy a poner mi propia empresa. Y en esa empresa capaz que era el mejor director de arte, el mejor programador. En el momento que tenemos una empresa, tenés que administrar una empresa y dejar de ser el programador, el desarrollador, tenés que tu trabajo está desde conseguir clientes hasta ver ya cuando en el baño y digamos que corriste, ¿no? Totalmente válido, totalmente válido. Uno pasa a ser, uno se pone un montón de gorritos, el gorro administrador, el gorro de venta, el gorro de recursos humanos, el gorro de psicólogo, con alguien que está teniendo problemas en su casa, y todas esas cosas hay que asumirlas y queda muy poquito tiempo para el verdadero desarrollo de productos, ¿no? Y por último, busquen apoyo en su comunidad. Yo creo que aquí ni siquiera les tengo que hacer mucho énfasis en esto, porque claramente ustedes están acá y gracias a Juan Pablo y otras personas de la industria, pues han sido muy generosos con su comunidad y con su tiempo. Ese es el ADN de un ecosistema exitoso. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a Sonia Angeslava, la directora de IGA Finlandia en Colombia, y ellos tienen uno de los ecosistemas más exitosos de videojuegos que hay en el mundo. De ahí salió Supercell, de ahí salió Rovio, o sea, es un ecosistema espectacular. Y el punto que ella nos recalcaba muchísimo era colaboración y apertura con la información. Sobre todo ese último punto, no ser paranoico con el tema de confidencialidad con tus ideas. O sea, yo creo que nos pasa sobre todo cuando estamos comenzando. Las ideas no valen absolutamente nada, por más feo que suene, si no se ejecutan. Tengo una idea revolucionaria para hacer el siguiente Call of Duty. Ok, chévere. ¿Dónde están los 50 millones de dólares, no? Entonces, compartan las ideas, porque muy probablemente ustedes le comparten esa idea a Juan Pablo y les va a decir, ok, pero ya pensaste en el engine, ya pensaste en esto, ya pensaste en la distribución, y si bien, de nuevo, puede sonar desmotivante, les va a permitir hacer un reality check antes de embarcarse en eso. Entonces, hablen entre ustedes. En Chile hay de los mejores estudios de Latinoamérica, yo creo que están aquí en Chile, y pues pueden aprender un montón de gente que ya se ha dado los golpes. Entonces, compartan ideas, trabajen en comunidad y sean muy abiertos con la información. Entonces, para cerrar, recuerden a William Goldman, Nobody Knows Anything, y les quiero dejar como con esta idea que no le creas a nadie, que te diga eso simplemente no funciona, pero aprovecha la experiencia de otros y siempre pregunta ¿por qué no funciona? Los juegos free to play de tales características en tal plataforma no funcionan. No, ya va. ¿Por qué no funciona? Porque posiblemente uno de ustedes se les va a ocurrir algo que va a hacer que esa idea sí funcione. Y aquí puede estar el siguiente gran éxito de nuestra región como desarrolladores. Así que bueno, muchísimas gracias y Hola, buenas. Mi pregunta va al desarrollo de la industria de los videojuegos. ¿Usted cómo estima más o menos cómo va a ser el crecimiento de Latinoamérica en los años que vienen? Porque yo... ¿Cómo estimo que va a ser el crecimiento de la industria? Sí, porque lo pregunto porque personalmente hace algunos años no escuchaba mucho de videojuegos, ni industria de videojuegos, y más o menos como hace 2 ya estoy escuchando varios avances. No, muy buena pregunta. Yo no tengo una bola de cristal como para poder decir vamos a llegar a estos niveles o no, ¿no? Porque siempre pues ahí está el factor incierto, pero a mí me encanta observar tendencias. O sea, si yo creo que algo viene ocurriendo de una manera por varios años, pues es muy probable, no es seguro, pero es muy probable que continúe de esa forma, ¿no? Y yo creo que la tendencia que hemos observado en todos los países de Latinoamérica, me parece que tenemos unas características muy similares. Aquí, Juan Pablo, tú dices que la industria tiene 12 años, básicamente, un poco más, ¿no? 11 años y medio con 3 días, creo que fue. Y en ese momento era posiblemente una sola empresa. ¿Cuántas hay ahora? 27 en Chile y como 8 más que están... Y estoy seguro que ese crecimiento se ha multiplicado muchísimo en los últimos años. En Colombia pasa lo mismo. En Colombia, hace 10 años había un solo estudio que se llama Immersion Games, y el segundo estudio tardó como 3 años en formarse. Y en los últimos 3-4 años hay una explosión de la industria.
Entonces yo creo que eso es chévere porque tenemos mucha más gente haciendo videojuegos, pero hay que ver la sostenibilidad de esos negocios, ¿no? Hay muchos estudios que son 2 personas que se juntaron a hacer un juego, y yo creo que ese two-man studio, ese fenómeno hay que observarlo, ¿no? Porque puede ser chévere, puede ser a veces no muy sostenible, de ahí pueden venir cosas espectaculares como algunas que se han visto acá, pero hay que pensar en temas de sostenibilidad. O sea que para responder tu pregunta, yo veo que vamos a seguir creciendo y ojalá pronto tengamos más casos de éxito. Tener estudios no es lo que construye industria. Acá hay un par de casos de éxito importantes, como el caso de Guanaco, como el caso de Atacama, y eso pone al país en la lupa. O sea, la gente empieza a observar el país diciendo, wow, mira, estos tipos la lograron. Creo que nos hacen falta más casos de éxito, y sobre todo en los países de donde todavía no tenemos uno significativo, ¿no? En ese tema del Human Studio, ¿cuáles serían los plazos idealmente para desarrollar un proyecto de juego sencillo, o sea, mostrar como prototipo, o cuánto tiempo debería tomar la formación de un estudio aproximadamente? Caso ideal. 9 años. O sea, constituir el estudio es inmediato, ¿no? La cosa es, ¿cuál es el plan? El plan es ofrecer servicios, es conseguir clientes, el plan es sacar un juego y crecer a partir de eso. Y son 2 caminos muy distintos, porque conseguir un cliente puede ser algo inmediato si tienes el portafolio. Si no tienes el portafolio, el tiempo que te tome construirlo. Si quieres conseguir un publisher o quieres sacar tu producto, pues vas a tener que apretarte el cinturón, y a menos que tengas un tío millonario que diga, vamos a meterle plata a mi sobrinito que es súper inteligente, pues vas a tener que hacer un poco de bootstrapping y desarrollar tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Tu proyecto es algo como Flappy Bird, que puede haber tomado como 45 minutos con QA en desarrollarlo, o tu proyecto es Clash of Clans, que tomó más de 1 año con un equipo grande de personas. Entonces, no hay una respuesta, digamos, numérica, pero el criterio tiene que ser cuánto puedes aguantar tú, con tus condiciones personales, con tus condiciones financieras, ¿no? Una pregunta, solo. Sí. Yo, ya. En European Flight, ¿hicieron solo ese juego y con ese juego no tenían más? Sí, no, tenemos varias cosas, pero teníamos mucho arte. O sea, en esa época nos contrataban compañías en Estados Unidos para hacer arte de juegos de Nintendo DS, y tenemos un equipo de arte, y luego empezamos a meter programadores. Pero yo creo que el único juego que teníamos como redondito y como que nos sentíamos que estaba bien balanceado, bien ejecutado, era ese. Entonces, ese lo mostramos, pero claro, también cuando uno vende, sobre todo al principio que no está muy enfocado, enseña, y también tenemos esto, ¿no? Pero sí, ese digamos que fue el que hizo la diferencia. Con respecto, al menos a ese mismo enfoque, o sea, ¿qué grado de madurez se considera desde tu criterio debe tener un producto como para buscar mercado, ya sea o con clientes o en forma independiente como lanzarlo como producto? O sea, puedo lanzar una beta, puedo hacer, lo hago crecer como se ha visto en otras charlas, o de plano, desde tu propuesta, desde tu experiencia, ¿crees que algo más cerrado? No sé. Súper buena pregunta. Ha ido mutando, el rol del publisher ha ido, yo diría, involucionando hasta cierto punto, porque antes sí te fondeaban un proyecto que estaba en papel, y a nosotros nos pasó. De hecho, con Namco yo todavía hasta el día de hoy me pregunto cómo hicimos esa venta, porque teníamos literalmente una página de concepto y nos fondearon el juego. Hoy en día el publisher quiere juegos básicamente terminados. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para llevárselo? Bueno, si vas a hacer un juego premium, que sea un juego que tenga ese ADN de premium, que sea un juego con mucho valor de producción, muy innovador, muy redondito, muy bien ejecutado, eso es ya casi que el juego listo. Incluso en esos casos, hasta me cuestionaría un poco conseguir el publisher, porque juegos premium de esas características logran mucha exposición por sí solos y logran features en el App Store y un montón de cosas. Si van a hacer un juego free to play,
el publisher va a querer ver data, va a querer ver lo que llaman KPIs, que son Key Performance Indicators. Y ahí te van a preguntar desde retención hasta ARPU, un montón de cosas basado en el universo de usuarios que ya tú tienes. Entonces, si tú no eres capaz de mostrar esos números, tienes una mucha menor probabilidad de que el publisher luego entre a meterle plata de user acquisition, que es básicamente el rol del publisher hoy en día. Tengo una duda, hemos hablado mucho en todas las charlas del gobierno sobre cómo los juegos se hacen exitosos. Pero surgió una duda aquí con un compañero sobre qué pasa cuando un juego fracasa y cómo funcionan grandes fracasos en compañías que son todavía pequeñas. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez, conocen algún caso importante, puede un estudio quebrar por un fracaso? Sin duda, sin duda. No, lo que más nos ha pasado. O sea, nosotros vivimos, como te digo, de servicio, de desarrollar juegos para un cliente que les va muy bien desde el punto de vista de sus objetivos, que son promocionar la marca. O sea, este juego de Tortugas Ninjas, por ejemplo, lo que buscaba era exposición. O sea, Nickelodeon vive de licenciar sus propiedades. Entonces, ¿por qué le fue bien al juego? Porque hubo un montón de niños jugando por mucho tiempo en Nick.com y con muy buenos comentarios sobre el juego. Listo, éxito. Pero a mí no me pagan por eso. O sea, a mí yo no genero un centavo más porque a la gente le gusta el juego, pero logro mayor credibilidad con mi cliente y el siguiente proyecto. Intentos nuestros de hacer algo propio, hemos hecho, nosotros el prototype Limbo está lleno de juegos nuestros. O sea, lo que más hay son juegos nuestros. Y porque le hemos embarrado un montón de cosas. Y yo creo que donde más le hemos embarrado es en no haber planificado el desarrollo y no haberlo llevado hasta el final, como lo hicimos con Hans, y nos permitió tener ya por lo menos un release, entender a profundidad el tema de analíticas, entender a profundidad cómo se gestiona un juego free to play. Ahora, en nuestro caso, hemos podido mantenernos porque tenemos servicio. Entonces, si nosotros dependiéramos de sacar el juego y de mantener un equipo con los ingresos de ese juego, estaríamos quebrados. O sea, ya técnicamente estaríamos quebrados. Entonces, ahí es como tú estructuras tu negocio. O sea, te juntas con 3 amigos, nadie se cobra salario y hacen el primer juego que luego les va a permitir pagar su salario. La vida indie. ¿Quiénes vieron Indie Game, the movie? Bueno, véanla. Los que no la han visto, véanla porque eso te va a ilustrar perfectamente el sufrimiento y el dolor de sacar un juego por esa vía, que al final seguramente es muy satisfactorio cuando es exitoso. A mí lo que no me gusta mucho de ese documental es que es un poco misleading porque te muestran 3 casos súper exitosos, pero por cada 3 casos hay 3 millones que no llegaron al documental, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarlo? Pues, si quiebras, quiebras. Y yo creo que esto es algo que nosotros como latinoamericanos tenemos que asimilar muchísimo, es que no le tengamos miedo al fracaso. O sea, fracaso en el Silicon Valley no es una mala palabra, son cicatrices de experiencia, ¿no? Yo he escuchado muchos inversionistas que dicen, yo prefiero invertir en el tipo que ya ha perdido $10 millones que en el que los va a perder. No quiero ser yo, no quiero que pierdan los míos, ¿no? Entonces, ¿ah? Exacto, break things fast o fail fast. Entonces, sí, o sea, el fracaso es parte del proceso. Yo tengo una pregunta como visión personal que tuve observar dentro de tu estudio. ¿Cuál es el interés de las empresas? ¿Cuál es el interés que tienen las empresas con respecto a programadores que no tengan mucho conocimiento de herramientas de programación de videojuegos, pero que tengan las ganas de poder meterse en el mundo con la formación? Bueno, el interés no va a ser mucho, yo creo. O sea, si digamos, si es gente, o sea, creo que, a ver si te entendí bien, gente que no sepa programar, ¿no? No, que tengan bajo nivel ¿cómo se llama?, de conocimientos en programación de videojuegos. Ok, ya. Nuestra filosofía como estudio es que a nosotros no nos interesa que la gente tenga conocimiento en desarrollo de videojuegos o experiencia, sino que sean muy buenos programadores. De hecho, nosotros les damos un test assignment a los candidatos para programación que no tiene nada que ver con, o sea, nosotros no evaluamos qué tan bien quedó el juego, lo que evaluamos es el código, mejores prácticas, programación orientada a objetos, o sea, lo evalúa nuestro líder de programación
y es como corregir un examen viendo que la persona sea un buen programador. De hecho, a mí lo menos que me interesa es tener gente que nada más se desenvuelva bien en una herramienta, o que sean muy buenos simplemente con Unity, por ejemplo, o con Flash. Necesitamos gente adaptable que sepa resolver problemas. Entonces, en nuestro caso particular, y además es porque nos hemos adaptado a la realidad de nuestra región, que es que si te quedas sentado esperando que te llegue gente con experiencia, te vas a quedar sentado. O sea, ¿de dónde sale la gente si hay pocos estudios y realmente la masa crítica de gente con experiencia no es amplia? Entonces, pero sí buscamos gente que tenga muy claros sus conocimientos de programación, porque esos son los que se pueden adaptar a nuevas tecnologías. A la hora de incorporar gente que no tiene ni siquiera digamos, ese mínimo nivel, como somos un estudio pequeño, no podemos correr el riesgo en el área de programación, porque de hecho no es tan visible, ¿no? O sea, si alguien hace algo que no está muy bien en el código, te puede explotar en el momento menos pensado. En cambio, en el área de arte sí lo hacemos un poco más. Tenemos gente mucho más junior que les damos como que cosas más específicas, pero porque es un resultado mucho más visible. Un poco colgándome de esa pregunta, ¿cuál es la un poco colgándome esa pregunta, ¿cuál es la distribución de profesionales dentro? Porque me contabas que tú tienes 10 personas más o menos en la empresa. Entonces, ¿cuántas de esas personas? 22. 22. Harto más. No me quites 12 personas. Entonces, ¿cuánta gente, no sé, cuántos artistas tienen? ¿Cuánta gente de contabilidad, programadores? En este momento, digamos como que staff de overhead, o sea, gente que como yo, que lo que produce son gastos. Tenemos 4 personas de esas 22. Y de los otros 18, como 12 son programadores y 6 son artistas. Así es más o menos la distribución. Gracias. Tiene 2 partes la pregunta. Bueno, sí. Una pregunta que me salta: ¿cuál es la mecánica o cuál es la mecánica de la empresa actualmente para procesar teniendo que llegar desde el concepto hasta es súper buena pregunta. Es un gran reto, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos que filtrar a veces las oportunidades. Nosotros le metemos mucho tiempo a una propuesta, y le metemos mucho tiempo no nada más porque proponemos algo de valor, sino porque entendemos muy bien el alcance, y entender el alcance toma tiempo. O sea, tienes que entender, interactuar mucho con tu cliente. Nosotros no dejamos ni esto por entender, porque cuando dejas esto por entender es que hay desalineación de expectativas, y ahí es donde embarraste el proyecto completo. Entonces, ¿y cómo el requirement creeping cuando empiezan a llegar requerimientos nuevos dentro del proyecto? Los priorizamos, y hay algunos que simplemente le decimos que no. O sea, y yo soy un fiel creyente que uno crece y mejora su empresa cuando aprende a decir que no, sobre todo cuando hay plata de por medio. Entonces, cuando ya yo sé oler el bullshit, ¿no? O sea, uno ya sabe cómo detectar esas oportunidades que no van para ningún lado, y pues simplemente no las atacamos. Le decimos, te puedo recomendar a alguien. Entonces le echamos la vaina. Pero básicamente es entender a profundidad el requerimiento, y con clientes como DHX, como Disney, como Nickelodeon, que ya son clientes fijos, que sabemos que hay posibilidades, pues le metemos más tiempo, ¿no? Priorizamos. Bueno, muchas gracias.